hacer ninguna conferencia magistral, ni mucho menos. Trato siempre de ser lo más sencillo posible en cuanto a explicar las cosas. Finalmente este tema está pero tan hablado a nivel mundial, en muchísimos medios, en las redes sociales, en todos lados, que casi me he encontrado verdaderamente ya con muchas personas que hasta ya se puede decir que son expertos, epidemiólogos, microbiólogos, expertos en bioquímica, en farmacología, en inmunología. Entonces, y básicamente esto ha sido porque la mayoría ha tenido eh, contacto ha referido contacto directo o indirectamente con esta situación que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo una pandemia que, pues, finalmente a ver, díganme si ahí me confirman si ahí se ve la pantalla. Sí, doctor. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Les comentaba, estamos viviendo una situación que al menos a esta generación no nos había tocado vivir ya hace más de 100 años, que había habido algo tan importante como social y económicamente como esta situación de la pandemia. La pandemia es una infección que abarca el número y geográficamente una muy buena región del globo terráqueo. Lo que les voy a compartir es un poco experiencia y mucho también referencias bibliográficas que se han documentado. Hace un año, en la Academia Nacional de Medicina, en el 11 de marzo del 2020, se abrió el primer simposio del tema, y lo que se decía es probable, puede ser, se nota que hay esto, puede haber aquello. Había muy poca información realmente. Nos asombraba con qué velocidad se descubre este virus y con qué velocidad se hace una secuencia del genoma del virus y se identifica plenamente. Pasaron muchas cosas. Bueno, para hablar de las secuelas por COVID, que son ya, pues una vez que el paciente haya tenido contacto y haya sufrido los síntomas, y haya sufrido la enfermedad, pues obviamente tenemos que conocer qué es COVID. Entonces, vamos a empezar por allí. ¿Qué es COVID? ¿Qué es la COVID-19? ¿Sí se ve la pantalla? Perdón. ¿Me confirman? Sí, doctor. Ah, perfecto. Ok. Entonces, la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019, al ser informada de que hubo un caso raro de neumonía viral atípica. Se había declarado en la ciudad de Wuhan, la República Popular de China, un pueblecito olvidado. Yo creo que comparándolo bueno, dadas las comparaciones, ¿no? Pero acá en Michoacán, por ahí por Churumuco, yo creo, ¿no? Así de apartado de muchos lados. Pero bueno, como es un país de potencia, pues hay muchas cosas. Pero allá en la República Popular China se identificó esto en diciembre. Para febrero, marzo del año pasado ya se había identificado, se había secuenciado el virus, ya se tenía mucha información. Algo bien interesante. Yo tengo por allí, dijera por ahí alguien
que nos preside actualmente, es muy famoso. Yo tengo otros datos. El primer caso sospechoso fue en octubre del 2019. Pero por tal motivo, como fue en el 2019 y en diciembre, cuando oficialmente se dio a conocer a nivel mundial, se presentó a nivel mundial el virus, que había una enfermedad, pues se le puso COVID-19 a este nuevo virus. El virus forma parte de una familia de virus que son coronavirus. Lo vieron la imagen anterior, tiene muchas estículas que parecen coronas, lo redondito, y se llama COVID porque es coronavirus del 2019. Ese es el bichito que nos está dando lata. Y la enfermedad se conoce, realmente la enfermedad se conoce como SARS-CoV. Y le pusieron, y quiere decir síndrome agudo de respiratorio en el adulto, una variante de este síndrome que ya existe, coronavirus tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué síntomas da? Es importante saber qué síntomas da. Los que están en el recuadro, tos, fiebre, cansancio, son síntomas más comunes, son síntomas leves. Inclusive, muchos pacientes cursan asintomático el padecimiento. Es muy importante ir teniendo conciencia y ser consciente de los síntomas, autoobservación. Porque pues estos síntomas, tos, fiebre, cansancio, pueden ser, son síntomas muy inespecíficos, congestión nasal, secreción nasal, se confunde la gente con una gripe, con un catarro normal, dolor de garganta, dolor de cabeza, se sigue confundiendo, pero los días van pasando y esto lejos de disminuir, aumenta, empieza la automedicación, empieza los cuidados de la abuelita, pero después se va complicando con diarrea, se va complicando con más fatiga, aún más que la inicial, el cansancio, y donde viene el susto, el miedo y la urgencia, es cuando empieza la dificultad para respirar. Después de 7 días, de 15, de 7 a 13 días de tener estos síntomas que van avanzando progresivamente, llega la dificultad para respirar, por eso su nombre, SARS, que es el síndrome agudo de distrés respiratorio, de deficiencia respiratoria, en el adulto principalmente. Esos son los síntomas que genera la enfermedad que causa el bichito COVID-19. Una vez que tenemos estos síntomas, pues se han presentado que podemos acudir a un servicio de salud y hacer un diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la infección? Quiero aclarar antes que actualmente la prevención, y lo vamos a hablar más adelantito, debe ser la fase inicial para ir evitando las secuelas. Que ahorita les voy a explicar por qué. Lo que tenemos, y es muy recomendable tener en casa, es un termómetro y un oxímetro. Sobre todo, porque obviamente cuando empieza a haber dificultad para respirar, el oxígeno el intercambio gaseoso, que es la respiración general, disminuye, por lo tanto hay una saturación de oxígeno menor a nivel sanguíneo, a nivel de toda la economía de todo nuestro organismo, y esos son los síntomas de alerta. Muchas veces no es ni necesario hacerse estas pruebas, pero las hay. La primera prueba se llama PCR, que identifica una cadena de una enzima, una sustancia que secreta el bichito, que es la polimerasa,
Esta se obtiene de una muestra a partir de frotis de nariz o de garganta. ¿Y qué es lo que identifica? Aquí, esta prueba lo que hace es identificar en sí el virus, identifica los genes del virus, que ya están, que ya están observados, que ya están clasificados, que ya está secuenciado, ya se conoce, vaya, los genes del bichito. Actualmente tenemos que ser muy cuidadosos de que la prueba que se haga sea RT, es decir, en tiempo real, RT-PCR, tiene que ser. ¿Para qué le sirve al bicho la polimerasa? Es bien interesante cómo infecta, lanza un tipo humor, tipo gas, para llamarlo de alguna forma, se llaman plásmidos en biología molecular, le hace un hueco a la célula que va a infectar y se introduce la espícula. Y allí sale todo el material genético. Precisamente eso es lo que esta prueba detecta, el material genético del bicho, del COVID, del coronavirus. Es la prueba más fidedigna, de alguna forma decirlo, no es rápida, una prueba que tiene sus bemoles porque debe de estar muy bien tomada la prueba, debe de estar el hisopado, debe ser un frotis, un raspado bien de la nariz o de la garganta. Imagínense, literal, ahí en la imagen se ve proporcionalmente el tamaño con respecto de la mano, del hisopo, del palito. El hisopo, pues es un palo, es un como cotonete con el que se limpia a la gente los oídos, pero esos están chiquitos, tendrán unos 8 o 10 centímetros, imagínense la proporción del hisopo. Se mete totalmente a la nariz para llegar a muy profundo. Es muy doloroso, es muy fuerte, de verdad, eh, esta prueba. Supongo que ya se han hecho la prueba muchos de los que están presentes en este grupo de amigos, y pues sabrán que no es nada agradable. La otra prueba detecta anticuerpos. ¿Qué quiere decir? La respuesta inmunológica que nuestro organismo tiene en la presencia de algún virus. Es muy inespecífica. Es la prueba rápida, pero es muy inespecífica. Porque se obtiene, bueno, primero que nada, se obtiene de la sangre, pero detecta infecciones activas que pueden ser de SARS-CoV-2 o de los otros 199 coronavirus de esta familia. Entonces, allí es muy inespecífica, no es una prueba realmente contundente. Esta prueba de anticuerpos contra el coronavirus detecta la respuesta inmunológica de nuestro organismo. Los que pertenecemos, los que ya conocemos de Inmunotech, hemos visto el IgM, porque es el logotipo de nuestra empresa. La inmunoglobulina, perdón, la IgG, no sé si la han visto, es como una personita que está, si me ven, que está saludando con ambas manos hacia arriba, el IgG. El IgM parece como un pececito. Bueno, así como para dar un dato ahí folclórico, ¿verdad? Así se diagnostica esta enfermedad. Pero como les comento, lo más importante es que tengamos nosotros cuidado de hacerlo desde antes. ¿De qué manera? Es muy importante y muy recomendable tener el oxímetro en casa y un termómetro. Ir vigilando las temperaturas altas, obviamente, lo que es la fiebre, febrícula, desde allí, ir vigilando desde luego que la saturación de oxígeno. Ese es un tema muy amplio que inclusive también nos podría llevar una plática para informarles la manera correcta y cómo leer y cómo hacer la toma de la prueba del oxímetro. Tratamiento, híjole, no hay un tratamiento específico en ninguna fase contra ningún virus. Eso es lo más importante. Y en este momento, contra este virus nuevo, comillas,
Pues tampoco. No hay un tratamiento específico en los hospitales. En los hospitales se han documentado como alternativa algunos antivirales. El Remdesivir, hay varios antivirales. La prescripción debe ser muy cautelosa. Debe ser prescrita, inclusive, ni siquiera en consultorio particular. Debe ser aplicado en hospitales ya formales, ya bien equipados. Se busca la prevención y sobre todo el manejo de los síntomas que presenta el paciente de acuerdo a la intensidad de los mismos. ¿Cómo logramos la prevención? ¿Cómo logramos evitar que lleguemos a la fase de problemas respiratorios? Lo reitero, observando los síntomas iniciales, la tos seca, el cansancio y la fiebre. Pero, sobre todo, no nos cuesta, la verdad, tenemos que hacer inversión y más vale invertir en eso, un oxímetro, estarse checando los niveles de saturación de oxígeno en el dedo. Eso es lo más importante para precisamente evitar que los síntomas se exacerben. Vamos ahora sí a hablar cuáles son las secuelas. Las secuelas. El tratamiento, para el camino del tratamiento, el proceso del tratamiento inicial, cuando un paciente empieza a tener síntomas y se confirma ya sea con el oxímetro y la temperatura y con las pruebas de laboratorio, lo primero es el aislamiento. Tratar de mantener lo que siempre se ha dicho, la sana distancia, el uso del cubrebocas, lavarse las manos constantemente, aplicarse gel cuando no haya agua y jabón, mantener sanitizado todo el lugar donde esté, y el aislamiento, que no es lo mismo que la cuarentena, porque una cuarentena, pues, su nombre lo indica, ¿no? Son 40 días. Pero este es un aislamiento de 7 a 15 días, 20 días es suficiente para no ser infectante, ¿de acuerdo? Pero cuando el pacientito ya pasa a la segunda etapa, que es precisamente la hospitalización, cuando empieza a tener síntomas no tan graves, como diarrea, como la diarrea que comentábamos, los síntomas que se van presentando, hay que hospitalizarlo, y si el paciente aún más se muestra más delicado, hay que meterlo a la terapia intensiva, a la unidad de cuidados intensivos, intubarlo y darle algo que no se hace, que no se debe de hacer, pero se está haciendo. Al intubarlo le están metiendo oxígeno y ahorita voy a decir por qué no se debe de hacer, pero bueno, por eso es bien importante la prevención, amigos, de verdad, bien importante la prevención. Y si logra sobrevivir ese ataque de oxígeno de más que se le está dando, se da de alta para continuar con la recuperación desde casa. ¿Cuáles son las secuelas, perdón? ¿Sí? El virus ataca múltiples órganos, como pulmones, riñones, sistema cardiovascular, problemas de movilidad, eso da, derivados de la pérdida de masa muscular, sobre todo en pacientes que estuvieron en terapia intensiva. Cuando se recuperan y son dados de alta, se genera depresión, ansiedad y estrés postraumático. Hablamos más específicamente de cuáles son las secuelas que se presentan con este infograma. A nivel del cerebro, a nivel cerebral, tenemos problemas de memoria a corto
y mediano plazo. Sensación de sobrecarga cognitiva, es decir, ideas que dan vueltas, que dan vueltas y que dan vueltas, sensación de estrés, sensación inclusive de pérdida de memoria, pérdida de espacio y tiempo, no saben dónde están, dónde se encuentran. Esto se debe precisamente a que el problema respiratorio genera hipoxia cerebral y el cerebro es muy, pero muy delicado cuando hay hipoxia cerebral. Genera microinfartos, microinfartos, o nanoinfartos, tal vez podríamos llamarlo de esa manera. Entonces, se dañan diferentes áreas del cerebro. Es por eso que se generan este tipo de problemas. El paciente sigue consciente, no entra a un coma inducido mientras está en terapia intensiva, por lo tanto, se da cuenta de todo y ese es el estrés postraumático, ese es el trauma que le genera al paciente cuando sale de la terapia intensiva, cuando logra salir de la terapia intensiva. Otra secuela de los pacientes que tuvieron COVID es una pérdida de voz temporal o a veces eh, irreversible, probablemente por efectos de la intubación, se lastiman ahí las cuerdas vocales. En el corazón, nivel cardíaco, hay riesgo de daño en el miocardio, que es el músculo que hace que nuestro corazón ejerza su fuerza de bombeo. Lo mismo por la hipoxia, por la falta de oxigenación. El corazón también necesita un aporte sanguíneo, por lo tanto, de oxígeno muy fuerte para que pueda bombear adecuadamente. Se inflama. Una de las respuestas, la principal respuesta de nuestro organismo, aparte la primera, es la secreción de estas inmunoglobulinas que hablábamos hace rato, son muy inespecíficas. Pero la respuesta de protección que tenemos hacia los virus para evitar que entren a tejidos específicos es la inflamación. Por eso es que hay miocarditis. Las itis son inflamación, entonces inflamación del músculo cardíaco. Eso es muy considerable porque, pues, lógicamente, ya tenemos compromiso pulmonar y se agrega compromiso cardiovascular, pues el paciente tiene muchos problemas para lograr la demanda de oxígeno en todo el cuerpo, en toda la economía. El sistema circulatorio hace su trabajo, empieza a aumentar la presión arterial, hay hipertensión, la sangre empieza a administrarse más, empiezan a aumentar plaquetas, empiezan a aumentar trombocitos para evitar precisamente que el virus viaje a través de la sangre y eso genera precisamente las trombosis, que son precisamente los coágulos. Los trombocitos hacen los coágulos cuando nos cortamos y nos sale sangre y la sangre se hace cuajos. Esos cuajos son coágulos y esos coágulos están hechos por lo que son las plaquetas o bien también llamadas trombocitos. Entonces genera la trombosis. Y eso obviamente nos genera problemas de circulación a nivel general, imagínense a nivel cerebro, cuando sabemos que las arterias y venas del cerebro pues obviamente son muy delgaditas y que necesita un gran aporte de sangre porque necesita mucho oxígeno nuestro cerebro para trabajar adecuadamente. Aparato locomotor, deterioro muscular. Fíjate que... Bueno, ¿quieren comentar algo? Perdón. ¿No, verdad? De acuerdo. ¿Sí? Bueno, No. aparato, no. Ok, aparato locomotor, es decir, músculos, huesos, tendones, por lo mismo, no hay aporte sanguíneo. De hecho, nuestro organismo baja el aporte sanguíneo en todos los demás órganos y se enfoca en los órganos vitales, corazón y cerebro. Todo lo demás recibe un aporte sanguíneo muchísimo más
disminuido, muy, muy disminuido. Entonces, ahí por eso hay pérdida de la masa muscular, hay dolores, hay pérdida de la movilidad y de la sensibilidad, desde luego. Los riñones, vuelvo a lo mismo, empieza a disminuir todo, la sangre se agolpa, se va más a pulmones y cerebro, y los riñones que filtran la sangre, le pasa lo que son le pasa lo que a una esponja que está demasiado, que estuvo mojada y que luego la dejamos en el sol, ¿qué le pasa? Se hace chiclosa. Le pasa lo mismo a a los riñones. Aquí hay algo bien interesante. Hay un pequeño porcentaje de insuficiencia renal aguda en pacientes por COVID. El hígado es el principal detoxificante de nuestro organismo, por lo tanto allí van a caer todos los medicamentos, la dexametasona, el remdesivir, toda la farmacia, toda la farmacopea que se le da a los pacientes. Y pues sabemos bien que las drogas, la medicina actual, pues no nos ayuda en demasía. En este caso, yo soy médico alópata y también hago naturismo, pero en este caso, para poder sacar al paciente del evento agudo, pues sí es conveniente utilizarla. En este caso, los pulmones, viene algo bien importante. Los pulmones, su mecanismo de defensa, como en todo el organismo, es la inflamación. Los pulmones generan inflamación, pero una inflamación tan extensa, tan fuerte, que genera algo que se llama fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar y con ello pérdida de la función de los mismos. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar lo que es un engrosamiento de las paredes tanto de los bronquios, de los bronquiolos y de los alveolos, que son los tubos que se van adelgazando, desde la tráquea es el mismo tubo, pero se va haciendo más delgado, hasta el final se hacen, son, son micras, o sea, son mucho más pequeños que los milímetros, los alveolos. La fisiología pulmonar es muy interesante. Genera mucha inflamación y esa inflamación se convierte en un tejido fibrótico, un tejido muy engrosado, un tejido que ya no permite incluso, porque es como si fuera, como si se forrara de plástico, porque tiene que evitar que el virus penetre a los pulmones, porque la forma en que invade generalmente el virus al organismo es a través de los pulmones. Ahí es en donde se alcanza su reproducción máxima. Entonces, el virus no tiene que entrar, cierra, como que cierra las paredes y eso genera pérdida de la función pulmonar. La vía de entrada es la boca y la nariz, las mucosas. Allí se genera algo que se llama anosmia, ageusia y disgeusia. ¿A qué se refiere esto? Pérdida del olfato y pérdida del sentido del gusto. Pérdida total del sentido del gusto es la ageusia o disgeusia, los sabores no se identifican adecuadamente y siempre tiene el pacientito un sabor, sabor amargo de todos los alimentos. Esto es disgeusia, no identifica los sabores de los alimentos. Al perder el sentido del olfato, se pierde el sentido del gusto, sabemos, no sé si lo sepan, pero es muy evidente y está avalado, está aceptado, que el sabor es complemento del olor. Lo que nos gusta es el olor de una comida más que el sabor. Si no huele bien, poco a poco nos va a gustar el sabor de una comida. Esto es muy, muy, muy importante comentarlo. El tratamiento va dirigido a tratar de evitar el agravamiento de los síntomas o aminorarlo en lo más que se pueda. Como habíamos comentado,
no hay un tratamiento específico que mate al virus. ¿Por qué? Porque pues, los virus no están vivos. Ahorita estoy diciendo a propósito una aberración. Los virus no están vivos, por lo tanto no hay un antiviral que mate al virus. Eso de las vacunas, bueno, ya es otro tema. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se inunda de medicamentos que a corto y largo plazo dañan el hígado. Se mete al paciente, se le mete al paciente una cantidad enorme de oxígeno. Estamos comentando que el oxígeno no va a entrar porque los pulmones, los tubos, los bronquios, bronquiolos, alveolos, están engrosados, no hay intercambio gaseoso, entonces ese oxígeno lo que está haciendo es quemar por dentro del paciente. ¿Sí me explico? Y es lo que está realmente matando a la gente en los, ahora sí, en la atención de primer nivel de los hospitales. Entonces, lo que tenemos que hacer es aminorar los síntomas en lo más que se pueda. Evitar los síntomas. Cuando ya tuvimos la COVID, que ya pasaron por este proceso de síntomas que ya los expliqué, y ya salimos de la fase aguda, ¿qué sigue? Rehabilitación física para los síntomas físicos y respiratorios. La rehabilitación física es, lógicamente, empezar a mover, empezar a hacer ejercicio progresivamente, ¿sí? Progresivamente avanzando. No es ya irme a correr 10 kilómetros, ni siquiera una cuadra, sino progresivamente ir haciendo ejercicios físicos para lograr recuperar la masa, haciendo ejercicios respiratorios para, obviamente, oxigenar oxigenar, no meterle oxígeno y que queme, sino oxigenar nuestras células, que son súper importantes. Y aquí viene algo muy importante, nutrición clínica, los alimentos, la alimentación. Hipócrates siempre nos dijo, bueno, no vivimos esa época, pero quedó su legado, que tu alimento sea tu medicamento, tu medicina sea tu alimento. Entonces, lo que se utiliza en la terapia integrativa es la suplementación nutracéutica. ¿Qué tiene que ir encaminado? ¿Cómo tiene que ir encaminado el tratamiento en cuanto a estas dos partes son súper importantes. Estamos hablando de que hay una inflamación. Hay que dar alimentos que nos ayuden a desinflamar. Estamos hablando de que hay mucho oxígeno. Hay que dar alimentos que nos ayuden y contrarresten los efectos de los radicales libres. Hay que dar los antioxidantes. Eso es para evitar el estrés oxidativo. Si lo hacemos desde antes, va a estar mucho mejor. No va a haber todo ese problema que ya hablamos de las secuelas. Y el apoyo psicológico y de neurolingüística. El apoyo psicológico, ¿por qué? Porque el paciente estuvo en posibilidad de morir, ese es un shock psicológico. Y como tuvo problemas de oxigenación, obviamente se pierden ciertas facultades de hablar, de recordar, de retener, de procesar ideas, de movimiento incluso, de reflejos. Entonces, hay que dar un apoyo psicológico y neurolingüística. Eso es muy, muy importante. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en la secuencia, en las secuelas del síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID es un síndrome
que ya está avalado y aceptado por la Organización Mundial de la Salud, y en la Academia Nacional de Medicina de México también ya se habla de este síndrome, que precisamente después de los pacientes, después de haber padecido esta enfermedad, continúan por algunos meses, por algún tiempo, precisamente con fatiga, dolor, los síntomas que les había comentado, pero se traducen precisamente en un cansancio extremo, dolor, les duele todo, mucha dificultad para respirar, que se llama disnea. Hay algo bien interesante, hay insomnio y somnolencia, es decir, no pueden dormir y durante el día obviamente no se puede dormir, hay distracción, no se pueden concentrar adecuadamente, hay depresión. Este síndrome ya está descrito. Un síndrome, para explicarlo de una manera muy simple, es un conjunto de síntomas, tanto físicos como emocionales, que se presentan en una enfermedad una enfermedad específica. En este caso, es porque es posterior a la enfermedad o a la infección del COVID-19, del coronavirus 19, de esta enfermedad que produce este virus. Entonces, finalmente, el tratamiento para este síndrome, inclusive, lo avala la academia, es esta: rehabilitación física para los síntomas físicos y respiratorios, nutrición clínica con suplementación nutracéutica y apoyo psicológico y neurolingüística. Nosotros tenemos una forma de ayudarle. De hecho, yo lo hago en mi consulta, y afortunadamente no solamente en mi consulta, sino mucha gente que no viene a consulta conmigo, yo les recomiendo. Vamos a poner la otra presentación, Isra, Sí, doctor, claro. por favor. Si puede cerrar el suyo, por favor. Ah, claro, dejo de compartir. Sí. Bien. Hasta aquí, pues es interesante saber lo que ocurre con este padecimiento. Estamos viendo algo muy, muy fatídico, ¿verdad? Que sí, lo estamos viviendo, una realidad, pero siempre hay una esperanza, y precisamente, este, aquí nada más levántenme la manita o póngame por allí, o bueno, va a ir dirigido a todos, pero principalmente a quien no conoce lo que es Inmunotech, ¿sí? Israel, si me ayudas, comentar qué es Inmunotech, por favor. Ya después yo hablo y comento lo que es Inmunocal, nuestro nutracéutico, ¿sí? Ok, pues sí, claro que sí. Inmunotech es una empresa con un largo historial científico de investigación real que tiene que ver con investigación médica clínica con seres humanos. Como toda investigación en medicina, comienzan con cuestiones in vitro, luego con animalitos y luego con seres humanos. Pero tenemos una gran cantidad de estudios clínicos en seres humanos, más de 70 estudios. Y eso lo hace bastante interesante. Inmunotech no fue creada hace más de 40 años, sino que la investigación sin una empresa, es decir, con médicos deseando descubrir algo muy importante para la humanidad, así comenzó. Eso es muy, muy, muy importante, un detalle muy grande. Y entonces Inmunotech tiene un poquito más de 20 años. Es decir, la investigación duró 20 años. Actualmente tenemos 3 corporativos en Canadá, otro en Houston y en la Ciudad de México. Y nos encontramos en 11 países y año con año nos hemos expandido, dada la importancia que tiene, que ahorita va a explicar el doctor Neil. De hecho, Ecuador, que es el último, fue abierto al mercado de Inmunotech durante el 2020, el año más difícil para prácticamente
todas las empresas. Mauricio Domínguez, nuestro CEO de Inmunotech, mexicano, que llegó a esta empresa teniendo una filosofía exactamente igual a la de Inmunotech, que tiene que ver con vivir feliz. Otro gran detalle que poco a poco estaremos explicando a quien lo desee acerca de esto. Y bueno, pues esto es Inmunotech, así que pasamos a lo siguiente, donde el doctor Neil pues ya nos dará un poquito más de información. A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Pues bueno, dentro de unos años, ¿cómo nos veremos? Ya mero le llego a Will Smith y no creo estar así, desgraciadamente, pero yo quiero verme así. A Jennifer López, ¿quién se quiere ver? ¿Quién de las mujercitas que están aquí? Digo, no se van a... Porque ahora ya uno no sabe ni cómo decirles, ¿verdad? Pero de las mujeres que están aquí, cómo se quieren ver, o los que están, de los que tienen mucha juventud comprimida, o como alguien dice, de 84 años, Ernestine Schaeffer, 84 años, Gianluca Blacci, 53, no hombre, creo que está en mejor forma que ni Will Smith, ¿verdad? O bien, lo que sigue, por favor, Isra. Desgraciadamente, este es el panorama actual y real en la mayoría de las personas. Personas reales entre 50 y 60 años con problemas de diabetes, de cáncer y las consecuencias de la diabetes y del cáncer, muchas veces es la diálisis. ¿Saben cuál es la condición sine qua non o la condición que prevalece previo a la diabetes y al cáncer? Y obviamente, desde luego, la diálisis, porque la diálisis es una consecuencia de estas enfermedades, el estrés oxidativo. El oxígeno es importante. Una célula no vive más de 3 minutos, 4 minutos sin la presencia de oxígeno. Pero el oxígeno, cuando no está bien distribuido donde debe de ser, genera algo que se llama estrés oxidativo y ocurre lo que le ocurre a un fierro, si lo han dejado mucho tiempo a la intemperie. ¿Qué es lo que le pasa? Se oxida. Lo mismo le pasa a nuestras células, se oxida. Entonces, a ver, la que sigue, por favor, Israel. Entonces, ¿qué necesita nuestra célula para vivir? Sí, ya hablamos del oxígeno. Pero también necesita energía que se lo damos a través de los alimentos. De hecho, el oxígeno es importante para que nuestra célula aproveche la energía que le da el oxígeno y obviamente un catalizador, el catalizador universal, el solvente universal que es el agua. Súper importante la combinación de estos tres elementos. Pero hay algo más importante, de verdad, más importante para vivir: el glutatión. Inmunotech, en 1976, inició una investigación. Yo comienzo la historia de Inmunotech como un laboratorio de investigación. La doctora Patricia Conchave, el doctor Gustavo Bonus, hicieron una investigación y el objeto de esa investigación era ¿por qué enferman las personas? Después de 20 años de investigación, como ya lo mencionó Israel, se dieron cuenta de la relación proporcional que existe entre la salud y el glutatión. Cuando el glutatión en la sangre está a niveles bajos, aparece enfermedad. Cuando el glutatión está en niveles óptimos, tampoco se trata de tener niveles súper elevados, hay salud. La que sigue, Isra. La que sigue. O sea, dale. ¿Cuáles son las funciones vitales del glutatión? Fíjense,
sí es necesario tomarlo en este momento en cuenta, esta molécula, glutatión. Fortalece el sistema inmunológico, pero también lo regula. El sistema inmunológico nos defiende de todos los agentes externos y también internos que nos lleguen a atacar. Pero precisamente lo regula porque si el sistema inmunológico está muy excitado, nos autoataca. Y se aparecen enfermedades autoinmunes, justamente, que son más de las que nosotros comúnmente podemos llegar a conocer son muchísimas las enfermedades autoinmunes que se presentan en nuestro cuerpo. Entonces lo regula para que nos defienda y no nos ataque. Desintoxica. Es el detoxificante principal. Aquí hay dos importantes razones por qué tomarlas actualmente, porque tenemos que estar preparados para un ataque viral, como lo es el SARS-CoV. Y también tenemos que estar preparados para, si nos llegase a dar, desintoxicarnos de tanto veneno que toman los que se atienden solamente con la medicina moderna. Porque realmente la farmacia, con todo respeto, pero sí, medicina moderna nos genera muchísimo más problema, pero pues ¿qué podemos hacer? En muchas ocasiones es necesaria, pero hay que desintoxicarlo. Pues bueno, resulta que el glutatión es el desintoxicante principal. Por lo tanto, es algo bien importante que el glutatión, la que sigue, nos da energía. ¿Por qué? ¿Por qué nos da energía? Porque genera, la que sigue Israel, lo que sigue, nos da energía celular porque interviene en un proceso biológico de conversión del ciclo de Krebs de la glucosa en ATP dentro de la mitocondria. La mitocondria produce el ATP, el adenosín trifosfato, que es lo que nos da energía celular. Y es súper importante que el glutatión esté presente bioquímicamente. Y finalmente, A es el antioxidante maestro. Entonces, si se dan cuenta, si no tenemos energía, es porque no se está produciendo ese ATP. ¿Cuál es uno de los síntomas principales de la COVID? La falta de energía, la fatiga, el cansancio, el dolor. ¿Cuál es otro principal que genera la COVID? Precisamente los radicales libres causados por el exceso de oxígeno. Entonces, ¿qué hay que darle? Antioxidante. Pues resulta que el glutatión es el antioxidante maestro. Hay 4 sistemas diferentes de glutatión, perdón, de antioxidantes dentro de la fisiología de nuestra célula, pero el que coordina esos 4 sistemas es el glutatión. Entonces, se dan cuenta que es sumamente importante prevenir y tratar los síntomas de las secuelas por COVID, elevando los niveles de glutatión, pero caray, ¿cómo lo elevamos? Bueno, esa fue una de las principales aportaciones de esta investigación de las que le hablé hace un momento. Se dieron cuenta la importancia del glutatión, pero bueno, vamos a ver de qué forma. Bueno, ¿cómo está hecho el glutatión? El glutatión está hecho con glicina, con ácido glutámico y con cisteína. ¿Dónde lo encontramos? En diferentes alimentos. La glicina y el ácido glutámico no hay problema, hay en casi todos lados. ¿Dónde está la cisteína? Es muy escasa. Para los mamíferos, la principal fuente de la cisteína es nuestra madre. Los que tuvieron suerte de ser amamantados tendrán cisteína, pero solamente para 18 años de vida. Después de allí, hay que obtenerla básicamente a través de los alimentos. Nuestros abuelos y bisabuelos, de allá de los 50 del siglo pasado para atrás, tenían una tierra que no la estábamos acabando como actualmente. Actualmente la madre tierra ya no nos da los alimentos adecuados. Antes habían, y de hecho lo descubrieron el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchab, que fuentes naturales de cisteína son, por ejemplo, la carne roja. La carne roja tiene
una cantidad suficiente de cisteína, pero lo que se descubrió es de que tendríamos que comer unos 10 kilos de carne roja y cruda, porque resulta que la cisteína tiene una característica muy delicada. Como todo lo bueno es delicado, es termolábil, se inactiva con la temperatura. Entonces teníamos que comer 10 kilos de carne roja cruda. Yo no soy muy dado a comer carne, soy más vegetariano que carnívoro. Ah, bueno, el brócoli. El brócoli, 8 kilos, bueno, ya no es tanto, pero tendría que comerme 8 kilos de brócoli crudo. Como que tampoco, diario, ¿eh? Diario. La leche de vaca, una fuente de proteína, pero ya les dije, es termolábil, no la hiervas. Híjole, tendría que tomarme unos 15 litros de leche de vaca cruda. Está duro el problema, ¿verdad? Pues bueno, ellos encontraron una fuente de cisteína para que la que sigue Isra, para que, bueno, es Inmunocal MX e Inmunocal Platinum. Déjenme hablar de qué está elaborado Inmunocal. Inmunocal es una fuente de cisteína, es un donador de cisteína, un precursor de glutatión. ¿De dónde lo obtienen? De un proceso que llevaron durante esos 20 años, un proceso de aislamiento y estandarización de cisteína y de bioactivarla. La hicieron bioactiva, es decir, está viva realmente, la llevaron a un proceso de ingeniería reversa, en reversa, para llevarla a un tamaño nanométrico. La encapsulan, una capa entérica que resiste altas temperaturas, resiste los jugos gástricos, y al ser en nanométrico y estar protegida, llega inmediatamente, llega y tiene una biodisponibilidad, es decir, se aprovecha en un 99.9% la cisteína que contiene un sobre de Inmunocal. ¿Qué es lo que hace Inmunocal? Cisteína, perdón, precursor de glutatión, para que el glutatión haga la magia, entre comillas la magia. Regula el sistema inmunológico, reduzca el estrés oxidativo, retrasa el proceso de envejecimiento, ayuda a construir y reparar tejidos del cuerpo, ayuda a crear anticuerpos. Es bien importante. Ahorita les quiero hablar específicamente de Inmunocal Platinum por lo de SARS-CoV, por lo del COVID. Contiene, después de algunos años, se unen otros científicos, un alemán, Wolfdruck, y no mejora, sino que, porque ya es muy bueno Inmunocal, pero le adiciona varias cosas, entre ellas una formulación que regula las citoquinas. Para que lo hable en español, las citoquinas son las principales promotoras de la respuesta inflamatoria. ¿Qué estamos diciendo que tiene el COVID como principal proceso de defensa de nuestro cuerpo? La inflamación. Una inflamación descontrolada. Entonces, Inmunocal, porque tiene ese factor de regulación de esta proteína de las citoquinas, del factor inflamatorio, obviamente va a generar una respuesta inflamatoria, no la va a inhibir, va a regular la respuesta inflamatoria. Es importante entonces tomar Inmunocal, que aparte contiene cisteína, que es precursor de glutatión, tiene esta capacidad, está adicionado con esta fórmula reguladora y de la inflamación normal de nuestro cuerpo. Entonces, es antioxidante, por lo tanto previene la formación de cáncer y tumores, ayuda a regular niveles de azúcar, está indicado normalmente para mayores de 30 años y con problemas crónicos degenerativos, porque contiene minerales y creatina, que son muy específicos para algo que tienen los pacientes con COVID. Les comentaba que tienen disminución de la masa muscular. Pues estos minerales, junto con la creatina, ayudan a convertir y a formar el sistema osteomuscular.
Entonces aquí tenemos el tratamiento, mis queridos amigos que no conozco a muchos, pero pues ahí está, sí veo que está por aquí conectada la señora José. Les saludo con cariño, José. También se conectó Jorge Ceja. Les saludo con aprecio, Jorge. Pero definitivamente nosotros que ya tomamos Inmunocal y que yo en lo particular se lo ofrezco a mis pacientes, híjole, de verdad he tenido una respuesta muy satisfactoria, pero muy satisfactoria con el uso de Inmunocal en pacientes con este padecimiento y con muchos otros. El glutatión interviene en más de 1500 funciones dentro de cualquier célula viva. No estamos hablando solamente de las células humanas. Cualquier célula necesita glutatión para funcionar adecuadamente. Entonces, ¿hay alguna más, Israel? ¿Alguna más de lámina? Con esta terminamos, doctor. Con esta terminamos. Pues sí. Entonces, pues esto es lo que le ofrecemos a nuestros amigos, a nuestros pacientes, y pues es una oportunidad verdaderamente real, comprobada, probada, de mejorar nuestra salud, de prevenir las enfermedades, y pues sobre todo está bastante, pero bastante relacionada con los síntomas de la COVID-19. Por mi parte, eso es lo que yo les quería platicar, lo que tengo la intención de platicarles. Se volvió un monólogo, pero pues bueno, si todavía tenemos tiempo, Isla, y alguien tiene preguntas y las puedo responder con muchísimo gusto, y si no, les aseguro que me pondré a investigar. Muchas gracias, doctor Neil. Le agradecemos muchísimo su explicación. Y efectivamente, como habíamos dicho al principio, y lo está diciendo usted, tenemos un tiempo para los que quieran hacer sus preguntas al doctor Neil. Yo tengo dos, pero prefiero que ahorita, si alguien tiene alguna pregunta, la pueda hacer. Si alguien desea hacer la pregunta, toque la pantallita del celular y active por ahí el microfonito. Está en rojo, en la parte inferior izquierda, y denle un toquecito para que se active. Y bueno, mientras alguien se anima, voy a hacer una pregunta, doctor Neil. Claro que sí, con gusto. ¿Nos puede decir cuál fue el caso más complicado que haya tenido con el COVID y que trató a la persona con Inmunocal, entre bueno, sus tratamientos que usted hace, ¿verdad? Pero claro. que le haya dado también Inmunocal. Sí, de hecho fue un caso muy curioso. No sé si quizás esté conectado. Y fue algo bien interesante porque ni siquiera fue una consulta presencial. Fue una consulta de lo que se ha dado últimamente precisamente por este aislamiento, que es el primer punto de ataque al padecimiento para la prevención, el aislamiento. Lo hicimos por vía remota. Creo que él es de Cortázar, me imagino. Creo que sí, ¿verdad, Isra? Este pacientito tenía, un día antes había estado con disnea grave, con problemas, no quería ir al hospital porque ya no sabía por qué, pero después le expliqué por qué los pacientitos que intuban normalmente ya no salen. Pues dijo, pues yo no sé por qué, pero yo no quiero ir porque me van a intubar. Entonces, se lo expliqué y me dijo, me pongo en las manos de Dios, porque yo siempre digo eso, no están en mis manos, yo pongo a mis pacientes en manos de Dios, y es lo que le di tratamiento de lo que yo aplico, que soy médico alópata, pero también naturista, y aparte le di cantidades fuertes. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que tomarte dosis elevadas de Inmunocal, tanto platino como MX. Y en 2, 3 días, de verdad, dijo, ya estoy bien. Le estuve dando seguimiento por una semana cada tercer día, vía telefónica, vía WhatsApp, videollamada, porque él no contaba con Zoom, y entonces, por lo tanto no creo que esté conectado, pero bueno, él no contaba con Zoom, pero nos conectamos a través de la videollamada,
y fue muy agradable el resultado. Ese ha sido el más reciente, específicamente con este caso de COVID-19. Gracias, doctor Nick. Efectivamente, esta persona es mi amigo y sí se escuchaba él muy mal al platicar. Y exactamente lo que dijo el doctor, no puedo decir en términos médicos, pero su recuperación o su problema de poder captar bien el oxígeno prácticamente desapareció en 2-3 días. O sea, poder hablar con él sin ningún problema. Y bueno, aquí están ya 2 preguntas. Primero, nos preguntan, doctor Neil. Claro que sí. ¿Se puede evitar tomando Inmunocal cuando hay principios de fibrosis pulmonar y cuántos sobres por día? ¿Y cuál tomar de los dos o se puede alternar? Muy bien. Efectivamente, sí se puede evitar la fibrosis pulmonar, sobre todo porque la respuesta inflamatoria es lo que genera la fibrosis pulmonar. Entonces sí se puede tomar de los dos. Aquí solamente tiene algunos cuidados con respecto a Inmunocal Platinum y las dosis. Ya la dosis, aunque sí es una dosis estándar la que se maneja, porque no es un medicamento, es un nutracéutico, para explicarlo muy sencillo, un nutracéutico es un alimento potencializado. Entonces, los alimentos lo más que hacen es generarnos una indigestión, pero en este caso está completamente estandarizado, está elaborado científicamente, por lo tanto no genera una sobredosificación. Entonces podríamos empezar, darle a 4 sobres, 2 de Inmunocal Platinum, 2 de Inmunocal MX, hasta que los síntomas agudos, los síntomas fuertes, vayan disminuyendo sin ningún problema. Aquí es bien importante valorar, irlo observando de cómo está orinando, de que esté tomando suficiente agua. E insisto, la saturación de oxígeno. Es muy importante estarlo valorando. Ya en este caso, sí les recomiendo la valoración y el seguimiento médico, de algún médico, sí se los recomiendo. Sí se lo sí se lo podemos administrar, recomendar, aunque no seamos médicos. Tengo la bendición de ejercer mi profesión y de verdad amo mi profesión, pero lo que tenemos de maravilloso con este nutracéutico es que no requiere receta y no le va a generar ningún efecto colateral ni secundario. Ok, doctor. Aumenta la pregunta gris. Dice, la fibrosis que comento va acompañado de un síndrome de Sjogren. No sé si usted está viendo el mensaje, doctor. A ver, déjame ver porque no te entendí. La persona es diabética, hipertensa y tiene COVID. ¿Es ese no, verdad? ¿Es más arriba? Más arribita, justo arribita. De gris más. ¿Se puede evitar tomando Inmunocal? ¿Cuál? No, ¿verdad? Ese ya lo contesté. ¿Una persona más hasta arriba? No, era justito arribita. De Si la persona es diabética e hipertensa y tiene COVID, ¿ese? No, arribita. A ver si, no sé si lo tengo usted arribita de ese mensaje. ¿Cuando se tienen quistes ováricos? Es ella, pero tiene otra pregunta ahí, otro mensaje. La fibrosis que comentó va acompañado con síndrome de Sjögren. Sí, el síndrome de Sjögren es una infección, bueno, perdón, un problema autoinmune y genera resequedad en los ojos, una resequedad completa, xeroftalmia, resequedad de la boca. Sí, sí se puede aplicar la terapia, y justamente es algo curioso, pero tengo una pacientita aquí en Morelia que tiene el síndrome de Sjögren, precisamente acompañado, aparte bueno, ya no tiene fibrosis, pero está acompañado de problemas reumatoides, y obviamente casi todos los pacientes que tienen reumatismo los acompaña este síndrome, porque es una enfermedad autoinmune, y con muy buena respuesta. Efectivamente, aquí sí se puede, ¿eh?
Es recomendable. Okay. Gracias, doctor. Y aprovechando, otra pregunta que hizo Gris fue, cuando se tienen quistes ováricos, ¿también pueden desaparecer? También pueden desaparecer. Hay algo bien interesante. Regula las hormonas del cuerpo, el glutatión. Regula, equilibra las hormonas del cuerpo. La mayoría de los procesos poliquísticos están relacionados con un problema del eje hipotálamo, timo y gónadas. Es decir, desde acá, desde el cerebro, están secretándose más hormonas femeninas y empiezan a no madurarse los óvulos, y eso son los que se vuelven quistes. Entonces, cuando regula las hormonas de acá del cerebro, obviamente ya no se producen más quistes, ¿de acuerdo? Desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque regula la actividad inflamatoria. La respuesta de todo el organismo es inflamación, que es buena, pero lo importante es que no sea exacerbada, que no sea tan fuerte. Entonces, sí, por eso sí desaparecen los quistes de ovario. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta, una persona que tuvo cáncer y toma medicamentos de por vida, ¿puede tomar, me imagino, y cuál le recomienda? ¿Fue cáncer de mama y cuánto cuesta? Bueno, el precio ya con quien lo haya invitado aquí, por favor, ¿eh? Sí, no solo puede, debe de tomarlo. Seguramente si ya tiene cáncer de hace mucho tiempo y ya ha de estar llevando su terapia de quimio, debe de tomarlo. Conocemos a una pacientita que tengo aquí en Morelia, que es maestra, 10 años con su problema, empezó con un cáncer de seno, precisamente sufrió mastectomía, le regresó, pero en la matriz. Entonces tiene tiene 10 años ya con frecuentes quimioterapias. Ella dice que es un producto, su vida es producto de Inmunotech, de Inmunocal, realmente. Sí, es importante y debe de tomarlo, porque pacientes que llevan una quimioterapia tienen una respuesta mucho mejor a la quimioterapia. No hay mareo, no hay vómito, no se les cae el cabello, no hay fatiga. ¿Por qué? Porque la desintoxicación es muy rápida. Ahí sí hay que darle, igualmente, dosis fuertes, dosis de 4 a 6 sobres, previo a la quimio y después de la quimio, y en el periodo entre quimio y quimioterapia podemos bajarle un poquito. Es cuestión de darle con todo gusto estaremos, cuando me invite Israel, estaré comentándole más cosas, ¿sí? Gracias, doctor. Y ampliando la pregunta de Gris en cuanto a los quistes, dice, ¿me podrá decir cuántos sobres y de cuál debe tomar? Sí. Depende de la dosis de Inmunocal, tanto platino como MX, o la azul. Cuando no hay una enfermedad, como fase preventiva, se recomienda uno de cada uno. Un sobre MX y un sobre platino. En fase aguda de alguna enfermedad o moderada, se pueden tomar 2 y 2. En una enfermedad muy grave, se pueden tomar 3 y 3. Yo tengo una pacientita en Querétaro que le estaba dando hasta 9 sobres diarios, pero su problema era sumamente así impresionante. La conoció Isra y vio el caso. Estoy hablando, ya sabes de quién es, no quisiera dar el nombre, pero tú sabes de quién es, ¿verdad? De quién estoy hablando, de la piernita. Iban a amputar la pierna, y gracias a Dios se le pudo salvar la piernita a esta pacientita de Querétaro. Le di hasta 9 sobres diarios. Entonces,
Eso es lo que se recomienda. Y lo digo de una forma muy sencilla porque pues la mayoría de los que están aquí no son médicos. Entonces, no es complicado, no nos compliquemos. Un paciente que queremos prevenir o que su enfermedad es muy leve, 1 y 1, niños 1 solo hasta medio, una enfermedad aguda, fase aguda o moderada, 2 y 2, una enfermedad grave, 3 y 3, una enfermedad gravísima, hasta 9 sobres, combinados de Inmunocal Platinum y de Inmunocal MX, con sus restricciones. El Platinum nada más tiene ciertas restricciones, no son contraindicaciones, que ya más adelante podremos si gustan, inclusive pues, con quien les haya invitado, les puede dar más información, o con su servidor también, con todo gusto. Ok, doctor. De hecho, ahorita a lo mejor va a contestar eso. Otra pregunta, si la persona es diabética e hipertensa y tiene COVID, ¿puede tomar Inmunocal Platinum? No, no. El Inmunocal Platinum, la restricción que tiene precisamente es hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene los minerales y los minerales generan un poquito de, de que se eleve la presión. Entonces allí la recomendación solo MX, cuando se recupere del COVID, cuando ya nivele regule su presión arterial, se le puede empezar a dar poco a poco. Tengo pacientitos que poco a poco les he ido dando el Inmunocal Platinum y al cabo de 2, 3, 6 meses de irles gradualmente progresivamente aumentando la dosis, han logrado sin problema tomar hasta 2 sobres diarios de Platinum y sentirse mejor, mejorar su calidad de vida. Muy bien. Continúa la pregunta, posiblemente no sé si sea para otro caso, pero es la misma persona la que hace la pregunta. ¿Y si tiene problema renal y tiene COVID, puede tomar Inmunocal Platinum? Es una buena pregunta y ahí sí es cuando comento. Ahí en ese caso, sí debe de ir con el seguimiento de un médico. Pero Inmunocal MX sin duda. Y no solo podría, debe de tomar Inmunocal MX. Donde sí hay que tener restricción es el Inmunocal Platinum, si tiene problemas de insuficiencia renal. Ahí ya tendría que valorarlo su médico específicamente, porque hay que ver la tasa de filtración glomerular y algunos parámetros que nos da una biometría hemática y un examen general de orina. Entonces, allí sí. Ok. Hasta ahorita es ya la última pregunta. Si alguien más quiere, pues adelante, ¿verdad? Pueden hacerla. ¿Cuál recomienda para una persona que tuvo COVID? Los dos. Dependiendo también, obviamente, de su condición extrema, pero los dos. ¿Por qué? Porque hay que recuperar la inflamación, hay que contrarrestar esa inflamación, hay que recuperar masa muscular, hay que recuperar lucidez mental, hay que recuperar memoria, hay que recuperar todo esto. Y bueno, Inmunotec tiene otros suplementos, como ya les podríamos hablar después de maravillosos nutracéuticos que tiene, el PNT 200 y Cogniva, que van enfocados directamente a mejorar la lucidez mental, a mejorar el estrés, a mejorar el insomnio, a mejorar el bien dormir, de verdad. Pero sí, las dos presentaciones, las dos fórmulas. Ok, le están agradeciendo, doctor, por los comentarios, las respuestas a las preguntas. Yo quiero comentarles que también tuve COVID, las secuelas también las tuve, considero que no muy graves, pero una de las que sí me hizo más molestia, y es lo que está hablando ahorita al final el doctor Neil, fueron los procesos cognitivos. Entonces me costaba trabajo razonar rápido, los reflejos, ¿no? Esa rapidez mental, pues prácticamente no existía, disminuyó muchísimo. Y pues yo tomé los dos Inmunocal, las dos versiones, una dosis de hasta 4 sobres en el momento más difícil, y obviamente después lo fui
disminuyendo. Y agregué el Cogniva. El Cogniva es fenomenal para nuestro cerebro, es un supernutriente para el cerebro, y pude ver cómo rápidamente me pude recuperar. Recordaba ya los nombres que de repente se me iban de personas que no veía tan frecuentemente, y ya otra vez la actividad mental estaba pues normal. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Parece que no. Muy bien, pues yo nada más tengo un anuncio, doctor. No se me vaya, no apague su pantalla. Aquí estoy. Tengo que aprovechar el anuncio. El anuncio no va a ser... bueno, primero, los que preguntan cuánto cuesta y demás, pregúntele a la persona que le invitó. Él le va a asesorar en cuanto al mejor precio que ustedes pueden obtener, porque no queremos aquí nada más pues que alguien vaya a vender, ¿no? Sino queremos el beneficio. Entonces, la publicidad que quiero dar es que vamos a tener otro Zoom este viernes a las 8 de la noche, que tiene que ver con las cuestiones de ansiedad, las cuales nos hemos enfrentado con este COVID como consecuencia de, ¿no? Puede ser como ya lo explicó el doctor, problemas pues nos afectan el cerebro, obviamente, la falta de oxígeno, etcétera, pero también tiene un efecto traumático, el que posiblemente hay personas que estuvieron a punto de morir, o el hecho de no poder respirar, no es cualquier cosa, entonces nos puede llevar a ansiedad. Vamos a explicar eso y cómo también poderla superar. En específico, si fue por COVID, la podemos superar sin ningún problema. También agregamos los encierros. Los encierros nos pueden causar ansiedad y otras cosas, obviamente, y las podemos superar. Pequeños jóvenes que están sufriendo de ansiedad, yo los he visto, les hemos ayudado y han podido superar esas crisis de ansiedad que han tenido. Entonces, están invitados todos los que gusten, y también, obviamente, pues pueden invitar a otras personas, porque es muy importante poder llevar esta información a quienes todavía no la conocen. Bueno, pues terminamos entonces. Otra vez, doctor Neil, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos la disposición también de contestar las preguntas y poderlas explicar cada una de ellas. Agradecemos en serio a cada uno de ustedes por su tiempo. Es una información que ustedes tienen y que pueden ayudar a otros a poder conocer estas cosas que son tan valiosas. Nos despedimos entonces con un video que encierra exactamente lo que queremos. Un abrazo a todos. Gracias por la paciencia. Sí, buenas noches, señor Neil. Digo, doctor Neil, buenas noches, señor Israel. Buenas noches. Gracias. Descansen, buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. Hay que vivir mejor y hay que disfrutar de nuestras vidas, y la enfermedad, eso no es disfrutar. Felicitaciones, doctor, felicitaciones, Isra, a todos, buenas noches.